Vamos a hablar sobre el esqueleto torácico. El esqueleto del tórax está compuesto por tres tipos de huesos, los cuales son el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. Empezaremos hablando del esternón. El esternón consta de tres elementos: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. El manubrio del esternón superiormente posee una escotadura palpable al tacto humano, la cual se llama escotadura yugular o supraesternal. Lateralmente a esta posee una fosa oval para la articulación con la clavícula, la cual se llama escotadura clavicular. Inferiormente a esta encontramos la primera escotadura costal, la cual es una fosa que se articula con el cartílago costal de la primera costilla. En el borde inferior lateral del manubrio posee una hemicarilla para la articulación con el borde superior del cartílago costal de la segunda costilla. En la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, al nivel medular o vertebral T4-T5, se encuentra el ángulo de Lewis, el cual es muy importante a nivel de referencias anatómicas en la parte clínica. Seguimos con el cuerpo del esternón, el cual es plano en su región anterior y en sus bordes laterales posee unas caras articulares para los cartílagos costales. En el borde lateral superior posee una hemicarilla. Como podemos recordar, la hemicarilla es para la articulación con el borde inferior del segundo cartílago costal, y inferiormente posee unas superficies articulares para las costillas 3, 4, 5 y 6, los cuales serían las escotaduras costales 3, 4, 5 y 6. Y la escotadura número 7 es una hemicarilla que se articula con la parte superior del séptimo cartílago costal. Continuamos con la apófisis sifoides, la cual posee una forma irregular, puede tener varias formas dependiendo de la persona, ya sea bífida, rugosa, plana, entre otras, y posee una hemicarilla para la articulación con la parte inferior del séptimo cartílago costal. Continuamos con las costillas. Existen 12 pares de costillas, cada cual termina anteriormente en un cartílago costal, que es esto que podemos ver un poquito más blanco que el resto del hueso. Aunque todas las costillas se articulan con la columna vertebral respectivamente, aquí podemos observar la unión costovertebral. Anteriormente, solo las 7 primeras costillas se articulan directamente con el esternón. Aquí las podemos ver. ¿Qué sucede con las otras costillas? Pues las costillas 8, 9 y 10 se articulan en sus cartílagos costales de las costillas superiores. Es decir, el cartílago costal de la costilla número 8 se articula superiormente, es decir, con el cartílago costal de la costilla 7. Y así pasa con estas tres costillas, 8, 9 y 10. ¿Qué sucede con las costillas 11 y 12? Anteriormente no se articulan con nada y posteriormente sí se articulan con su propia vértebra torácica. Vamos a hablar de las costillas ahora, las costillas típicas. Una costilla típica consta de un cuerpo curvado y unos extremos anterior y posterior. El extremo anterior está continuado por el cartílago costal, como ya lo mencionamos, es esto que se ve un poquito más blanco, y en su región posterior consta de tres elementos, los cuales son la cabeza, el cuello y el tubérculo, que los estamos observando. La cabeza es algo ensanchada, como podemos ver aquí, y presenta típicamente dos superficies articulares separadas por una cresta. La cresta se encuentra en la mitad separando las dos superficies articulares. Como podemos observar, la superior es más pequeña y la inferior es más grande. La cara articular superior se articula con el cuerpo de la vértebra superior a ella, mientras que la cara articular inferior, que es más grande, se articula con la cara costal de su propia vértebra. Continuamos con el cuello. El cuello es de forma plana, es pequeño y básicamente su función es separar la cabeza del tubérculo. Y continuamos con el tubérculo, que es esta prominencia que podemos ver aquí, el cual posee una cara articular y una cara no articular. La cara articular la podemos observar más blanca y esta se articula con la apófisis transversa de su vértebra asociada, mientras que la cara no articular se utiliza para inserciones ligamentosas. ¿Qué otras partes podemos destacar de la costilla?
La costilla, además de lo ya mencionado, posee una superficie externa, la podemos ver aquí, y una superficie interna. Posee un surco costal que se encuentra en la superficie interna, lo podemos observar aquí. Este es el surco costal. También posee un ángulo que se puede observar desde el tubérculo, empieza desde el tubérculo y es esta prominencia que vemos aquí, esta curvatura, la primera curvatura de la costilla. Ahora seguiremos hablando de las vértebras atípicas. Las vértebras atípicas son todas aquellas que poseen un número 1, así lo podemos ver en su nombre, como lo serían las costillas número 1, número 10, número 11 y número 12. La costilla número 1 es plana, que es una diferencia. Es plana, tiene superficies inferiores anchas, es más ancha, se articula en su cara articular, en su cabeza se articula únicamente con su propia vértebra. Como podemos ver aquí, tiene solo una superficie articular. Posee igual un tubérculo como las otras costillas que se articula con su apófisis transversa y inserciones ligamentosas, pero además la costilla número 1 posee al tubérculo del escaleno, la cual presenta unas escotaduras por las cuales van a pasar las venas y arterias subclavias, y también presenta una superficie rugosa para inserciones de músculos y ligamentos. Este es el tubérculo del escaleno. Y pues una costilla más pequeña. Vamos a observar ahora las otras costillas atípicas. Otra costilla atípica sería la costilla número 10. La costilla número 10 posee también solo una superficie articular en su cabeza para su articulación con su propia vértebra. Y las costillas 11 y 12 las estamos observando aquí. Se articulan solo con los cuerpos de sus propias vértebras también. Vamos a observarlo aquí. Se articulan solo con sus propias vértebras. Y poseen una curvatura, una escasa curvatura. Su parte anterior, digamos que es puntiaguda. Y son diferentes a las otras vértebras. Otra que se puede considerar diferente es la costilla número 2, aunque no tanto porque solo es plana, no posee otras diferencias. Y esto sería todo sobre las características de los huesos del tórax.